Ahora, empecemos con este tema de el Día del Estado Plurinacional de Bolivia. Primeramente les quisiera dar un poco una reseña acerca de cómo ha empezado esto del Día del Estado Plurinacional de Bolivia. Muchos de ustedes conocen, o todos deberían conocer, que antes era denominado nuestro país República de Bolivia. Actualmente ya no lo es, ha cambiado de nombre. Según una nota publicada en Los Tiempos, nos da la siguiente reseña. El 25 de enero del 2009 se realizó un referéndum de aprobación de la Constitución Política del Estado y el 7 de febrero del 2009 se promulgó esta nueva Constitución Política, que bueno, llegaría a ser esta, que ya no es una Constitución Política del Estado, sino del Estado Plurinacional de Bolivia. El 20 de enero de 2010, Evo promulgó un decreto supremo número 405, en el cual él ordenó que el 22 de enero se iba a empezar a festejar lo que se conoce ahora como el Día del Estado Plurinacional de Bolivia. Es decir, inició realmente esto del nuevo Estado, el Estado Plurinacional, el año 2009. Entonces, actualmente se reconoce el 22 de enero de 2009 como el día de la fundación, digamos, del nuevo Estado denominado Plurinacional de Bolivia. Esto fue hecho durante la segunda gestión del gobierno de Evo Morales y Álvaro Linera. Si bien estaba en planes esto del nuevo Estado, el Estado Plurinacional, desde el año 2006. Como ustedes bien conocen, se instauró en esta época la huipala como la segunda bandera nacional básicamente, y se ha estado mostrando desde ese tiempo a figuras como Túpac Katari y Bartolina Sisa al lado de Antonio José de Sucre y Simón Bolívar, como si hubieran sido, sí, básicamente como si hubieran sido personajes históricos al grado de lo que fueron Antonio José de Sucre y Simón Bolívar. De acuerdo a esta reseña, entonces podemos decir desde el 2009 hasta el día de hoy estaríamos hablando de un Estado plurinacional que ya está cumpliendo 14 años desde su fundación. Lo que es importante aquí, y de hecho lo voy a leer un poco, es este tema de la instauración de la nueva Constitución Política del Estado. Porque nos muestran cuáles son las bases de este nuevo Estado, y les voy a leer un poco acerca de lo que dice el preámbulo de esta Constitución, porque nos revela bastante que si bien el gobierno o el Estado dice que ellos no tienen ninguna afiliación religiosa, supuestamente. De hecho, en el artículo 1 también al artículo 4, también mencionan algo por el estilo. Realmente vamos a ver que esta Constitución revela mucho acerca de las ideologías que apoya el gobierno. Entonces, vámonos con esto del preámbulo. En la parte del preámbulo es en el segundo, es en el segundo párrafo, y después vamos a leer una parte de lo último. Dice: el pueblo boliviano, de composición plural desde la profundidad de la historia, inspirado en las luchas del pasado, en la sublevación indígena anticolonial, en la independencia, en las luchas populares de liberación, en las marchas indígenas, sociales y sindicales, en las guerras del agua y de octubre, en las luchas por la tierra y territorio, y con la memoria de nuestros mártires, construimos un nuevo Estado. Un Estado basado en el respeto e igualdad entre todos, con principios de soberanía, dignidad, complementariedad, solidaridad, armonía y equidad en la distribución y redistribución del producto social, donde predomine la búsqueda del vivir bien. Después vamos a la siguiente parte. Dice: dejamos en el pasado el Estado colonial, republicano y neoliberal, asumimos el reto histórico de construir colectivamente el Estado unitario social, de derecho plurinacional comunitario, que integra y articula los propósitos de avanzar hacia una Bolivia democrática, productiva, portadora e inspiradora de la paz, comprometida con el desarrollo integral y con la libre determinación de los pueblos. Nosotros, mujeres y hombres, a través de la Asamblea Constituyente y con el poder originario del pueblo, manifestamos nuestro compromiso con la unidad e integridad del país, cumpliendo el mandato de nuestros pueblos con la fortaleza de nuestra Pachamama, y gracias a Dios refundamos Bolivia. Después, en la primera parte: en tiempos inmemoriales se erigieron montañas, se desplazaron ríos, se formaron lagos, nuestra Amazonía, nuestro Chaco, nuestro altiplano y nuestros llanos y valles se cubrieron de verdores y flores. Poblamos esta sagrada madre tierra con rostros diferentes y comprendimos desde entonces la pluralidad vigente de todas las cosas y nuestra diversidad como seres y culturas. Así conformamos nuestros pueblos y jamás comprendimos el racismo hasta que lo sufrimos desde los funestos tiempos de la colonia.
Bueno, lo que me llama la atención primeramente es el primer párrafo en el que se argumenta que no se conocía el racismo en nuestro país o en nuestra región hasta que llegaron los colonizadores, lo cual es totalmente mentira. Como muchos de ustedes saben, si es que conocen un poco de historia, antiguamente, antes de la colonización de los españoles, de los portugueses, había racismo. Es más, habían pueblos que oprimían a otros pueblos, esclavizaban a las mujeres, a los niños, se sacrificaba personas y todo tipo de cosas. Entonces realmente solamente leer esta parte es como que nos da obviamente una pauta de lo sesgada que es la historia que maneja el movimiento al socialismo en cuanto a cómo fue el tema de la colonización, y también es como una visión súper idealizada de lo que eran los pueblos indígenas antes, cuando todo lo que están diciendo básicamente es mentira. Hasta el día de hoy sigue habiendo racismo, sigue habiendo peleas entre comunidades, incluso en nuestro propio país. Después, ya entrando a la Constitución como tal, hay una parte en la que es el artículo 4 que me llamó la atención, porque supuestamente la Constitución habla de que defiende la religión, o bueno, defiende la libertad religiosa. El artículo 4 dice lo siguiente: el Estado respeta y garantiza la libertad de religión y de creencias espirituales de acuerdo con sus cosmovisiones. El Estado es independiente de la religión. Ahora, mi pregunta es, ¿cómo puede defender la libertad de religión este gobierno? También anteriormente a eso habla de que defiende la autonomía y autogobierno en el artículo 2. Se los leo. El artículo 2 dice lo siguiente: dada la existencia precolonial de las naciones y pueblos indígena, originario, campesinos y su dominio ancestral sobre sus territorios, se garantiza su libre determinación en el marco de la unidad del Estado, que consiste en su derecho a la autonomía, el autogobierno a su cultura, al reconocimiento de sus instituciones y a la consolidación de sus entidades territoriales conforme a esta Constitución y la ley. Ahora, me parece gracioso que pueda haber esta dicotomía en solamente la primera página de la Constitución, que ha sido instaurada durante el gobierno de Evo Morales y Álvaro Linera. ¿Cómo pueden defender la libertad de religión al mismo tiempo defender el autogobierno y la autonomía de los pueblos mismos, sabiendo que hay muchas de las leyes que se manejan en comunidades que van en contra de la Constitución como tal? Hay que recordar que en muchos pueblos es permitido, incluso aquí en las ciudades se ve esto, es permitida la justicia comunitaria, por ejemplo, en la que una persona no pasa por un proceso judicial para ser juzgada, sino que directamente puede llegar a ser linchada, quemada, ahorcada o lo que sea. Entonces es una dicotomía bien obvia, o sea, es una incongruencia que no sé cómo no logran verla ellos, pero es una gran incongruencia esto de que supuestamente defiendan la libertad religiosa, pero al mismo tiempo otras cosas que pueden ir en contra de esa libertad religiosa. Por otro lado, el artículo 4 dice lo siguiente al final: el Estado es independiente de la religión, pero nosotros estamos leyendo que en el mismo preámbulo de la Constitución Política del Estado, aquí el movimiento al socialismo ya introduce este tema de la madre tierra, de la Pachamama, y que gracias a la Pachamama estamos donde estamos o lo que sea. Entonces, no sé de dónde, o sea, pueden creer que nosotros nos vamos a tragar esta doble narrativa, digamos, de que supuestamente el Estado es independiente de la religión, pero al mismo tiempo el Estado mismo es el que está defendiendo ya una religión, que es a la que denominan la religión andina. Después, por otro lado, lo que me parece un poco conflictivo es esto del autogobierno, porque supuestamente el gobierno o el Estado la Constitución defiende el autogobierno de las comunidades. De nuevo tenemos esta dicotomía entre la justicia comunitaria o las normas, las leyes que tiene cada pueblo indígena, pero también tenemos un sistema judicial. Pero en muchas ocasiones estos chocan, de nuevo, porque cuando se hace justicia comunitaria, una persona no pasa por un proceso judicial como el que los demás pasamos. Entonces, ¿cómo es esto de que se defienda la religión, también el autogobierno, pero al mismo tiempo hablan de la religión andina y de la Pachamama ya en la Constitución Política del Estado, pero supuestamente hay libertad religiosa? O sea, realmente todo es una mezcolanza. Lo que sí es interesante es en 2012 salió un libro escrito por el historiador Salvador Shavelson,
que fue apoyado como siempre, metiéndose las Naciones Unidas en cosas socialistas y comunistas. Para escribir este libro, Salvador fue apoyado por el Fondo de las Naciones Unidas para la Democracia, que se denomina UNDEF. Obviamente, las Naciones Unidas, como muchos de ustedes conocen, es pro socialismo, es pro comunismo, es pro feminismo y pro todo lo que es progresista. Salvador describe en este libro, que de hecho les recomendaría leerlo, tiene 648 páginas, o sea, realmente es bien extenso. En este él describe los pilares ideológicos del movimiento al socialismo, como también el nacimiento del Estado Plurinacional de Bolivia. En este menciona los siguientes puntos, para resumírselos un poco. Habla de que él más está queriendo instaurar este tema del proceso de cambio hacia algo más progresista. Introducen ya el tema del indigenismo, que este autor también le llama indianismo. Los que ven este canal conocen de que esto proviene de lo que se conoce como la teoría racial crítica, que tuvo origen en Alemania. También hablan de que es un movimiento antiimperialista, anticolonialista. También se tiene este tema del catarismo. El catarismo, una definición se las leo, pero la menciona Salvador en el libro. El catarismo es como un movimiento político que surgió a finales de 1970, en el que la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia, sus siglas son CSUTCB, fueron empujados para comprometerse más con este tema del indigenismo específicamente, es decir, ha sido un movimiento que ha adoctrinado a estos sindicatos. Y obviamente habla Salvador, si bien creo no lo menciona así de forma literal, pero es obvio, fomentan este tema del marxismo y el marxismo cultural. Como algunos de ustedes saben, en especial se conocen a personajes como Bodhi Boham o algunos otros que hablan al respecto, el marxismo cultural llegaría a ser este tema del feminismo, el indigenismo, como también este tema de la ideología de género, en la cual se divide a la gente no solamente entre pobres y ricos, y los ricos son los opresores, los pobres son los oprimidos, sino también entre hombres opresores, mujeres oprimidas, colonizadores opresores, indígenas oprimidos, etcétera, etcétera. Entonces es algo que fomenta este gobierno al momento de instaurar esta constitución política del Estado, y también al fundar el Estado Plurinacional de Bolivia. Hay muchas críticas que han surgido a raíz del festejo que ha habido del 22 de enero de este año, es decir, este pasado domingo. Han habido muchas críticas respecto a la Constitución Política del Estado, como también respecto al gobierno de MAS. En una nota de Los Tiempos, la socióloga María Teresa Segada dice lo siguiente, por ejemplo: en su momento ha sido muy importante para los bolivianos, pero lamentablemente después de 14 años de aprobada la Constitución, este Estado plurinacional está muy venido a menos, debido a que los elementos que lo hacían, como es el respeto a los derechos de los pueblos indígenas, han sido en muchos casos vulnerados por los propios actores del poder. A la vez, Segada argumenta también que si se siguiera la Constitución Política del Estado tendríamos un mejor futuro, lo cual realmente es muy cuestionable por todos los elementos que tiene y por todas las incongruencias que tiene. En la misma nota hay un constitucionalista que dice lo siguiente, César Cabrera, dijo que el reconocimiento de las 36 naciones o pueblos indígenas originarios y campesinos por parte de la Constitución es más un tema formal que material. También dice lo siguiente: es pura teoría porque no se ve un cambio. La propia Constitución sigue hablando de república, así lo establece el artículo 11 cuando define la forma de gobierno. Esta parte es muy interesante porque de acuerdo al artículo 11 se menciona cuál va a ser el sistema de gobierno que va a regir al país de Bolivia, que es exactamente igual, por lo que argumenta este analista, es exactamente igual a una estructura republicana por la división que tiene de poderes, por la elección a través del voto y también la organización que tiene de las diferentes instituciones. Entonces, si bien se le ha cambiado el nombre al país, realmente no significa que hemos dejado de ser una república realmente, sino que simplemente se han introducido elementos marxistas, indigenistas, feministas y de todo tipo en la Constitución Política del Estado. Después, por último, en esta misma nota, Carlos Valverde dice lo siguiente, dice: el 22 de enero es una fecha que no tiene ninguna trascendencia, simplemente es una forma de rendirse pleitesía de Evo Morales. Pero bueno, a pesar de todas estas incongruencias y todo esto, ha habido un gran festejo que también ha revelado esta
tendencia del gobierno a ser de la religión andina, básicamente, porque siempre tienen sus rituales y cosas al respecto. El presidente, como siempre, dio un discurso. Hoy día vamos a hablar un poco acerca de algunas de las afirmaciones, algunas de las frases que hubo por parte del presidente cuando dio su discurso festejando los 14 años del Estado Plurinacional de Bolivia. La viceministra de Comunicaciones interesantemente informó acerca del mensaje de Arce, que iba a ser un mensaje que iba a remarcar el reconocimiento de la plurinacionalidad con naciones indígenas, comunidades interculturales y afrobolivianas, y también dijo que el presidente no iba a dar como un reporte, digamos, económico, que es lo que había hecho anteriormente el año pasado en noviembre, si no me equivoco. Eso es lo que había dicho ella, pero realmente el presidente terminó dando un informe económico más que otra cosa durante su discurso, y obviamente hablando de algunas otras cosas que vamos a analizar en un momento. Lo chistoso es lo siguiente, vuelvo al tema del artículo 4 de la Constitución Política del Estado. Dice que el gobierno es independiente de la religión, y a eso yo digo jaja, porque en una nota de Herbol, como pueden ver en pantalla, se indica que el festejo se inició con una ofrenda a la Pachamama, y en la imagen ustedes pueden ver hay dos llamitas. Como ustedes saben, generalmente se venden incluso fetos de llama, lo cual es muy raro, pero son cosas que se encuentran incluso aquí en la ciudad de La Paz. Se ofrendaron fetos de llama, no sé cómo hacen sus rituales, pero se ven fetos de llama o llamas, y se ve que encienden fuego, etcétera, hacen un ritual andino para conmemorar esto o para empezar los festejos del 22 de enero. Entonces, jaja, o sea, el gobierno supuestamente es independiente de la religión. Sí, claro. La misma Constitución habla de la Pachamama, como lo habíamos leído, y no está muy lejos, sinceramente, de empezar a oprimir otras religiones en algún momento por este tema de que es una cosa bien incongruente. Lo que sí les quiero recordar es que el camino en el que estamos yendo no solamente es el socialismo, sino finalmente el marxismo o el comunismo, hacer un estado comunista como lo son Corea del Norte y China. Les recuerdo a todos los que no tienen conocimiento de lo que está pasando en Corea del Norte y en China, que los gobiernos comunistas que se han instaurado en estos países y que se están eternizando en el poder, especialmente en Corea del Norte, son gobiernos que están totalmente en contra de cualquier religión, porque según su ideología lo que debería hacer la gente es ver al Estado mismo como el Salvador. Entonces es como una religión que tiene como Dios al Estado mismo, o mejor, si es al presidente mismo o al primer ministro o lo que sea. En Corea del Norte es el señor Kim Jong-un. Ya es la tercera gestión que es, o bueno, es como que tienen una dinastía, se le llama la dinastía de los Kim, tienen un sistema comunista en el que se adora literalmente a la familia Kim. El cristianismo es prohibido, de hecho cualquier religión es prohibida, lo mismo está pasando en China, hasta tienen su propia Biblia comunista. Entonces eso es a lo que nos estamos dirigiendo, por si acaso, no es algo nuevo, es algo que ya se ha visto en la historia. Entonces bueno, ahora es cuestión de tiempo hasta que el gobierno empiece a oprimir a religiones que les afecta de forma negativa en cuanto a su sistema de gobierno tirano. Después la misma nota de Herbol dice lo siguiente: este domingo, Arce y Choquehuanca recibieron respuesta a su convocatoria con la asistencia de miles de militantes que se sumaron a lo que el MAS llama Refundación de Bolivia con la instalación del Estado Plurinacional, instituido a partir de la nueva Constitución en 2009. Inmensas columnas de pueblos indígenas, originarios y sindicatos que llegaron del interior del país pasaron por la tercera principal ante los aplausos de las autoridades nacionales en la Plaza Murillo. Ahora, debemos recordar lo siguiente: estos miles, entre comillas, de militantes, entre comillas, son realmente miles de funcionarios públicos que son obligados a asistir a estos eventos a riesgo de recibir alguna multa o alguna otra consecuencia en el campo laboral. En algunos casos por inasistencia incluso los amenazan con quitarle su ítem
o cosas por el estilo. Entonces es un chiste que agarren y publiquen fotos y todo de la cantidad de gente que fue, pero no mencionen que muchos de ellos literal estaban obligados. De los demás, porque también mencionan sindicatos, comunarios, etcétera, se conoce que también se coacciona a la gente a asistir a este tipo de eventos. Entonces esto de los miles de militantes, habría que preguntarnos cuántos de estos miles de militantes son realmente militantes o están yendo obligados, y cuántos de estos militantes que realmente apoyan al MAS conocen cuáles son las ideologías que vienen por detrás de su sistema de gobierno. Entonces es muy cuestionable que realmente haya mucha gente que esté apoyando al MAS a sabiendas de lo que realmente están apoyando, o que no estén siendo coaccionados a apoyar al MAS. Les recomiendo ver esto porque va de acuerdo a este tema de la gente que apoya al MAS sin conocer siquiera la definición de lo que es socialismo, sin conocer siquiera lo que las ideologías que vienen por detrás de lo que apoya el movimiento al socialismo. Hay un video que publicó mi hermano en un podcast hace un tiempo, en el que habla de que el Alto, por ejemplo, la ciudad del Alto, es capitalista, y por algún motivo una gran cantidad de gente en esta región se cree socialista, apoyan al MAS, y uno dice, ¿qué onda? O sea, ni siquiera saben la definición de lo que es socialismo, porque si supieran la definición de lo que es socialismo no apoyarían al MAS. Entonces les recomiendo mucho ver ese video porque muestra un poco de la ignorancia que se vive en nuestros días y por qué la gente apoya ciegamente a partidos como el MAS. Después, lo que quiero mencionar también es este tema de la división del MAS. Una nota en Herbol dice lo siguiente: un día antes, el senador Leonardo Loza denunció que muchos funcionarios públicos y organizaciones sociales estaban siendo obligados por el gobierno a trasladarse a la ciudad de La Paz, y que ellos, seguidores de Evo Morales, tenían previsto un acto en la ciudad de Cochabamba para celebrar. Aquí mismo ya estamos viendo que está habiendo una división. Hay gente que quiso celebrar con Evo Morales, hay gente que quiso estar aquí en La Paz, hay muchos que fueron forzados, según este senador Leonardo Loza, hay muchos funcionarios y organizaciones que fueron forzadas a venir aquí a La Paz. De nuevo, esto no es algo nuevo, le pueden preguntar a cualquier amigo que tengan que sea funcionario público, y les van a decir que a veces los sacan del trabajo en horarios de trabajo para ir a marchas tontas, entonces, o para mostrarse como grupos de choque o ese tipo de cosas, y esa es la realidad, y aquí lo estamos viendo. Ahora, hablo de esto de la división del MAS porque, si no se dieron cuenta algunos de ustedes, Evo no estuvo presente en los festejos del 22 de enero, por lo que él mismo argumenta, se lo invitó muy tarde, esto salió en una nota de periódico, y él se terminó yendo a Argentina para festejar. Esto muestra, como había dicho en algún otro video, que el MAS ya no es más, sino es menos. No me acuerdo quién había dicho esa frase, pero me parece muy interesante porque realmente se está viendo una división bien fuerte dentro del partido del movimiento al socialismo. En una nota en La Razón, Evo dice lo siguiente: lamentablemente no he sido convocado por el presidente para organizar el aniversario o el Día del Estado Plurinacional, que se va a realizar el 22 de enero de este año, dijo Evo Morales en un programa dominical. También habló sobre la insistencia de algunos masistas en Argentina para que él pueda ir a festejar con ellos. Y aquí quiero darles una reflexión interesante. Él dijo lo siguiente: pero también a nivel internacional se está convocando, y a pedido de muchas y muchos hermanos y hermanas bolivianos que viven en Argentina, el día 22 estaremos en Argentina, esperamos junto a nuestra embajada hacer actos importantes de recordar estas fechas históricas. Ahora, lo que quiero yo decirles es lo siguiente, porque tenemos algunos amigos en Argentina que nos dicen, hay mucha gente en Argentina que es masista, o sea, ni siquiera socialista, es masista. Y lo que me parece bien chistoso es esto: si son masistas, socialistas, apoyan el gobierno, todo está yendo tan bien en Bolivia después de 14 años de gobierno de Evo Morales y Álvaro García Linera, ¿por qué no vienen aquí a vivir a su propio país? Ya que, es un paraíso seguramente, ¿no? Me parece una hipocresía total la gente que apoya al gobierno de acá
y se termina escapando a otros países buscando mejores condiciones de vida. Es lo que pasa con mucha gente que se va a Europa, es lo que pasa con mucha gente que se va a Chile, Perú, Argentina, a cualquier lugar con tal de no estar aquí en Bolivia, porque saben que las cosas no han estado yendo bien bajo el gobierno narco que tenemos actualmente. Entonces me parece un chiste esto de que haya gente festejando allá afuera. ¿Por qué no vuelven a este país que es un paraíso socialista? Después tenemos algunas declaraciones que hizo el presidente Arce y me parece interesante analizar algunas de las cosas que él dijo. Hay un discurso que fue publicado en Bolivia TV Oficial. De hecho, publicaron todo el festejo que duró 11 horas, de nuevo, empezando por el ritual andino de ofrecer llamitas a la Pachamama. Y lo primero que quisiera comentar es acerca de Choquehuanca. Choquehuanca argumenta que algunos quieren usar, durante su discurso habló de algunos, obviamente se está refiriendo a los cruceños, algunos que quieren usar el miedo para volver a la república colonial. Esa es la acusación que él lanza, obviamente haciendo referencia al tema de Camacho y los cruceños en general, las autoridades allá. Él habla de que ellos, la amenaza que están haciendo y lo que ellos quieren es volver a la república colonial. Y señor Choquehuanca, nosotros seguimos viviendo, de acuerdo al sistema de gobierno que tenemos, supuestamente seguimos viviendo en una república. Ahora, si son tan anticolonialistas, deberían deshacerse de todo lo que trajeron los colonizadores, lo cual incluye vestir ropa como la que vestimos ahora, lo cual incluye el leer, o sea, dejemos de leer porque aprendimos a leer cuando vinieron ellos. Dejemos el sistema de escritura actual que tenemos, dejemos de escribir, dejemos de utilizar la tecnología, ya que somos tan antiimperialistas y traemos cosas de Estados Unidos, de Europa, de China. O sea, esto realmente no tiene sentido. Pero bueno, Choquehuanca acusa a los cruceños de querer volver a una república colonial, a pesar de que seguimos viviendo en un sistema que se rige por un sistema republicano. El presidente dijo lo mismo. En el deber se menciona lo siguiente acerca de su discurso. Dice: no debemos perder nunca de vista que con la ruptura del orden constitucional de 2019 se buscó volver a la república colonial y al modelo neoliberal, pero el pueblo boliviano ha definido democráticamente nuestro horizonte. De un país con un Estado plurinacional digno, soberano, cimentado en la descolonización, despatriarcalización, democracia intercultural y un modelo económico alternativo al neoliberalismo. Lo mismo, si quieren ser antiimperialistas, descolonizadores, pues volvamos a hacer los rituales que se hacían antes por los pueblos aymaras, los pueblos quechuas, sacrificaremos cosas, dejemos de escribir, nos dedicaremos exclusivamente a hacer cultivos, a colectar cosas y demás, porque eso es a lo que quieren volver de forma literal. Entonces realmente me parece una hipocresía. Incluso por el lado, esto me comentaba alguien, que la misma bandera, la huipala, que tanto hacen flamear por todos lados, la misma bandera huipala vino de los colonizadores. Antes no teníamos ese tipo de cosas. Lo mismo la vestimenta de las cholitas y los cholitos. Bueno, deberían dejar de utilizar pantalones, polleras, gorros, zapatos. O sea, si queremos descolonizarnos, librarnos del imperio, pues dejemos todo eso, incluyendo toda la tecnología que el día de hoy utilizamos. No tiene el más mínimo sentido. El discurso de Arce en general incluyó bastantes cosas. Habló de historia, dio un reporte económico, porque bueno, era necesario. Le encanta el recalcar lo bien que estamos los bolivianos, porque no tenemos inflación a raíz de deudas que tenemos, de hecho, que vamos a tener que pagar en un momento. Y también declara algunas cosas acerca de la agenda política del MAS. Una nota en Los Tiempos dice lo siguiente acerca de la economía. Hoy, pese a un contexto internacional adverso y producto de las políticas implementadas en el marco de nuestro modelo económico, orientadas a la reconstrucción económica y productiva, registramos una cifra de crecimiento positiva de 6.1% para la gestión 2021 y a fines de la gestión 2022 hemos llegado cerca del 4%. Ahora, en esta misma nota hay una crítica dada por un abogado, que es un abogado constitucionalista llamado José Luis Santisteban. Lo siento, su apellido es un poco raro, pero él dice lo siguiente:
Se repite una monotonía de cifras y proyectos que la ciudadanía no entiende porque no la ve en su estado de bienestar y necesidades. Eso es cierto. Es decir, al presidente le encanta hablar de cuán bien estamos económicamente, pero la realidad es que la mayor cantidad de gente sigue viviendo igual que como vivía antes. Es más, si se han dado cuenta algunos de ustedes, a partir del tema de la pandemia 2020-2021, se ha empezado a ver mucha más gente pidiendo dinero en las calles, y esto es algo que se puede ver de forma tangible. Hay calles transcurridas en las que no había tanta gente pidiendo dinero antes, y ahora ves filas y filas de indigentes, de personas que no tienen hogar, de madres solteras, en especial personas que vienen de Potosí y algunas otras regiones de Bolivia, del campo principalmente aquí a la ciudad de La Paz. Se ve mucha más gente. Entonces está bien, genial, que le encanta recalcar cosas que no, a veces ni podemos comprobar, pero la realidad es que no se refleja en la calidad de vida que tenemos ahora. Este abogado termina diciendo lo siguiente: el litio no se ve en Potosí. Tanto han dicho que van a hacer baterías de litio, que van a comerciar el litio, que vamos a surgir como potencia por eso. No se está viendo. El Mutún no se ve en Santa Cruz. La salud no se ve en los hospitales. Esto se los puede decir cualquiera que tiene un seguro de salud universal aquí en Bolivia. La educación no se ve en las escuelas. De nuevo, los chicos ahora terminan el colegio sin saber leer, sin saber sumar correctamente. Así que eso es algo que se puede ver de forma tangible. Y por último dice, las obras no se ven en infraestructura. Se gastan un montón de plata, muchas veces inflan la cantidad de dinero que están gastando en algunas obras, y la realidad es que no vemos los beneficios de esas cosas. Después dice lo siguiente: 14 años de vigencia de la CPE y del Estado plurinacional, los males siguen siendo los mismos y agravados: abuso desde el poder, ineficiencia, corrupción, impunidad, narcotráfico y prebendalismo. Después también se lo criticó precisamente por lo último que menciona este abogado José Luis. Es que, claro, el presidente habló mucho del crecimiento y de todo lo que quiera, y también habló de la pobreza, eso lo vamos a ver un poco después, pero la realidad es que no habló sobre la corrupción, la injusticia, la impunidad, el narcotráfico, el hecho de que Evo Morales siga transitando por donde él se le pega la gana, cuando Yanine Áñez y Luis Fernando Camacho están ahora en la cárcel y todavía no se les está haciendo un proceso judicial regular. Mientras tanto, García Linera y Evo Morales están donde quieren, habiendo cometido crímenes. Obviamente también habla sobre el supuesto golpe de Estado del 2019, en que el MAS hizo un fraude electoral para quedarse en el poder. Es decir, siguen manejando una narrativa que ni siquiera se acepta a nivel internacional. Después, en una nota del Deber, dice lo siguiente: hoy la pobreza moderada se sitúa entre el 36.3% y la pobreza extrema en 11%. Indicadores de reducción de pobreza nunca antes visto en nuestro país. Estos datos es bien interesante porque estos son datos que yo he buscado incluso en bases de datos internacionales, y me sale exactamente el dato que está dando Luis Arce. Ahora, el problema es el siguiente, que yo he visto ya desde hace tiempo: es que el gobierno está en completo control acerca de la información que sale afuera. En completo control. El INE, el Instituto Nacional de Estadística, saca datos de acuerdo a lo que el gobierno quiere. Muchas veces esos datos no parecen reflejar la realidad, y esos son los datos que se manejan afuera. Entonces, a nivel internacional también se dice eso. Para darles un contraste o para darles una ilustración acerca de por qué pienso que esto es mentira, porque de nuevo se ve tangiblemente en las calles mucha más gente pidiendo dinero, mucha más gente en situación de calle. Ha pasado lo mismo con este tema del analfabetismo. Para los que no se acuerdan, hubo un tiempo, y de hecho hasta actualmente, en el que el gobierno estuvo presumiendo a nivel internacional que no habían analfabetos en Bolivia. Tenemos, no me acuerdo cuál era el porcentaje, pero digamos 98% de alfabetismo, o sea, como que todo el mundo sabe leer, todo el mundo sabe escribir. Perdón, pero hay comunidades en las que ni hay escuelas. Así que eso de que no hay analfabetismo en Bolivia es una completa mentira. Incluso en las ciudades hay mucha gente que no sabe leer. Hay mucha gente, en especial las que son de habla aymara y quechua, y esto lo sé por amigos que tienen familiares en comunidades
Es algo conocido. Hay mucha gente de este contexto que no sabe leer, no sabe escribir. Pero a nivel internacional sale como que Bolivia básicamente no tiene analfabetos, lo cual es mentira. De nuevo, el gobierno controla la información que sale. Después, Arce dijo lo siguiente que me pareció una tontera. Dice, la victoria contra el capitalismo, el colonialismo y el imperialismo es mediante la lucha ininterrumpida contra la desigualdad. Nuestra lucha no tendrá éxito si florecen las ambiciones individuales y los enfrentamientos internos. Se olvida el señor Luis Arce que Bolivia vive del comercio informal, la mayor cantidad de gente vive del comercio informal, es el principal movimiento económico en Bolivia, el mercado libre, el capitalismo. Entonces no sé de dónde sale de que estamos teniendo victoria en contra del capitalismo. Es más, menos mal que no estamos teniendo victoria en contra del capitalismo, porque la gente se moriría de hambre aquí en Bolivia. En cuanto al colonialismo, dice, estamos triunfando en contra del colonialismo. Seguimos con costumbres colonialistas, por si no se ha dado cuenta, como usar ropa, escribir, leer, usar tecnología, usar autos, transporte. O sea, si realmente piensa esto, que aplique lo que predica, que no use tecnología, que deje de escribir, que deje de hablar español. ¿Por qué no habla un idioma nativo, ya que nos estamos descolonizando y somos antiimperialistas? Después, acerca del imperialismo, lo mismo. Dejemos entonces la Coca-Cola. Hay Coca-Cola en todos lados, es más, en algunas comunidades ni hay agua, pero hay Coca-Cola. Dejemos de utilizar celulares, dejemos de utilizar tecnología en general, dejemos el consumo del entretenimiento y no sé, o sea, realmente no se aplica lo que se dice y se dicen cosas que no son ciertas. Después, otros problemas, ya acabando este tema, otros problemas actuales que está teniendo el gobierno ha sido este tema de las protestas a nivel nacional por la aprehensión injusta de Luis Fernando Camacho, que está sufriendo un proceso judicial irregular. Por otro lado, han sacado esto de la currícula escolar con adoctrinamiento socialista acerca del tema de los héroes de Sencata, golpe de estado, acerca de la sexualidad de forma mucho más preocupante. Están empezando a enseñar sexualidad, educación sexual desde primaria y metiendo cosas que no están bien. Yo no voy a hablar extensivamente al respecto, pero sí les voy a recomendar que escuchen el último episodio del podcast de mi hermano Álvaro Huachaya en Juzgando con Justo Juicio. Aquí habla de forma bastante extensiva, lo más que puede, acerca de la nueva currícula escolar y algunas alternativas a la educación que está dando o que está imponiendo el gobierno. Por último, también otro problema que se tiene es las acusaciones que ha hecho Perú en contra de Evo Morales. Es decir, está habiendo bastantes problemas ahora mismo en Bolivia. Se estipula que va a empezar a haber inflación, van a empezar a incrementar los precios de las cosas, a pesar de que Luis Arce le encanta gloriarse de que no está habiendo inflación aquí en Bolivia, pero es a costa de deudas que tenemos y que vamos a tener que pagar en algún momento. Así que, por lo que se piensa, el gobierno va a intentar culpar a todos, a quien sea, a Luis Fernando Camacho, Yanine Áñez, a Perú, a lo que quieran, de esta inflación que va a haber próximamente. Así que bueno, tómenme como profeta o lo que ustedes quieran, pero es muy probable que esto sea lo que vaya a tomar lugar, así que deberían ir tomando sus previsiones al respecto. Si disfrutaste este fragmento, dale like a este video, suscríbete y prende la campana de notificaciones para que nunca te pierdas un video.